4 minutos, Tomás Aliaga está con nosotros para revisar lo que ha pasado en el mundo, partiendo por esta tensa relación que sigue entre Estados Unidos y Venezuela. Exactamente, buenos días. Una relación que vuelve a sumar un nuevo episodio en este creciente conflicto entre Estados Unidos y esta supuesta lucha en contra del narcotráfico. ¿Por qué? Porque esta imagen nos da cuenta de lo que ya viene siendo el quinto ataque perpetrado por parte de la flota naval estadounidense que está desplegada en las costas del Caribe en contra de una supuesta narcolancha. Este es el ataque más reciente. Fue un registro que fue compartido por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a su vez confirma que iban a bordo de esta embarcación por lo menos 6, según él, narcotraficantes, quienes han fallecido de manera instantánea, una vez que ahí la flota naval le envía de manera directa este misil a esta embarcación, y es por eso que queda ahí completamente ardiendo en llamas en las costas del Caribe, algo que puede que genere muchísimas reacciones, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió con el último ataque, es decir, con el ataque número 4, cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó ese ataque porque dijo que las personas que fallecieron eran ciudadanos colombianos, y dijo en ese momento el presidente de Colombia que iba a elevar el caso a agentes y organismos internacionales. Es que yo me pregunto, está bien, el combate al narcotráfico, bien, pero Estados Unidos puede bombardear cualquier embarcación en el Caribe que, onda, digo, la veo ahí, me provoca sospecha y le tiro un misilazo. Claro. Y nadie dice nada. Es que nadie pide antecedentes tampoco respecto de ¿Y cuál es la investigación? La investigación, claro. Sí, si efectivamente lleva droga o no. Claro. Entonces, eso a mí me llama la atención, que nadie en la comunidad internacional diga cómo pueden tirarle misiles o atacar estas embarcaciones sin que nadie diga nada. Exacto, es algo que hasta ahora no ha ocurrido, que algún actor internacional le pida de manera más directa antecedentes a Donald Trump, pero lo que dice el mandatario estadounidense es que él tiene todas las pruebas de que estas embarcaciones corresponden a narcolanchas que estarían trasladando supuestamente todo tipo de narcóticos rumbo a Estados Unidos, es lo que ha dicho Donald Trump, pero hoy día menos que nunca. Tal cual, sí, es muy dramático lo que se reporta ahí en Ecuador. Actualicemos ahora, Karina, el creciente conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, o también el narcotráfico, como están diciendo desde Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? La imagen que estamos viendo en pantalla ha sido difundida por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirma el quinto ataque por parte de la flota estadounidense que está desplegada en las costas del Mar Caribe en contra de una supuesta narcolancha. Es decir, ya van por lo menos 5 registros muy similares de lanchas ardiendo en las costas del Caribe producto de algún misil estadounidense. Lo más dramático de toda esta historia, que es algo que también está generando todo tipo de reacciones en la comunidad internacional, es que son 6 las personas que han fallecido, 6 personas que estaban trasladándose a bordo de esta embarcación, pero lo que dice Donald Trump es que estas 6 personas que han fallecido se trata ni más ni menos de narcotraficantes que estaban trasladando una importante cantidad de narcóticos rumbo a Estados Unidos. Esto ocurre también, para poner en contexto, frente a las costas de Venezuela, y es por eso que decimos que este conflicto crece y crece a diario, y una situación sin duda muy preocupante. También hay que tener en cuenta lo que ocurrió con el recién pasado ataque, es decir, con el cuarto ataque a una narcolancha, que ese fue uno de los que trajo más reacciones de la comunidad internacional. Específicamente fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien condenó firmemente ese cuarto ataque. Y dijo, incluso Petro fue aún más allá y dijo que las personas que habían muerto en ese pasado ataque eran todas de nacionalidad colombiana, y acusó en ese momento Petro, o advirtió más bien, amenazó que iba a escalar este caso a organismos internacionales, es lo que dijo en ese momento el presidente de Colombia. No se conoce si es que efectivamente realizó esa maniobra, esa acción legal, pero por lo menos ya amenazó a Trump de que lo iba a denunciar ante alguna entidad internacional. Y en caso de que algo así ocurriese, es muy posible, Karina, que se le pida a Donald Trump que ya de alguna vez por todas presente las pruebas de que efectivamente estas narcolanchas son propiamente tal narcolanchas, y también si es que estaban trasladando o no importante cantidad de droga a Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos... Solo decir una cosa, ¿quién fiscaliza las acciones de Donald Trump también hoy día, no? Sí, porque la única prueba que él difunde es esos videos, pero en los videos no se alcanza a apreciar si es que había o no cargamento de droga, como él sí ha dicho que es efectivamente lo que está ocurriendo, según él. Y hablando de Estados Unidos, también el propio presidente Donald Trump ha emitido
una fuertísima y dura amenaza en contra del grupo islamista Hamás. Ahí ya lo dice en nuestra pantalla. Ha dicho en las últimas horas Trump que si este grupo no se desarma, lo van a desarmar las fuerzas estadounidenses. Y de hecho ha dicho el propio Donald Trump en medio de esta conferencia que estamos viendo ahí en la parte izquierda de la pantalla, ha dicho que si no lo hacen por las buenas, lo van a hacer por las malas y que desde Hamás saben que él no está jugando. Es lo que ha dicho en las últimas horas, también elevando el tono respecto a este nuevo paso que trae consigo el plan de paz que se firmó el lunes recién pasado en Egipto. Recordemos que son por lo menos 20 los puntos que aborda este acuerdo de paz. Dentro de esos 20 puntos, uno de los más complejos, más controversiales, más difíciles incluso de llegar a algún punto de acuerdo es el desarme total de esta agrupación que para muchos países es considerada una agrupación terrorista. Y es por eso también que resulta tan complejo cómo va a ser ese proceso. Por eso mismo se le pregunta a Trump qué le puede adelantar a los medios respecto a cómo va a ser el proceso de desarme, y es ahí cuando Donald Trump lanza esta fuertísima advertencia diciendo que si no lo hacen por las buenas, lo van a tener que hacer por las malas. Así es. Ahora, habíamos mencionado que este iba a ser el punto más complejo de poder conseguir, ¿no? Y así, al parecer, está apareciendo en la escena internacional, sobre todo porque también habría acusaciones de Israel respecto de que algunos de los rehenes, de los cuerpos de los rehenes que fueron entregados por Hamás, no correspondería con las personas que ellos esperaban. Exacto, sí. De hecho, pasemos directamente a revisar la siguiente información internacional que guarda relación con lo que tú estás comentando, Karina, porque esta es información también muy reciente. A eso de las 6 de la mañana, hora chilena, es que desde Israel han denunciado que Hamás les entregó un cuerpo que no corresponde a ninguno de los rehenes, una situación gravísima y que vuelve a tensionar al máximo a Israel con Hamás. ¿Por qué? Porque incluso está siendo considerado por parte de algunas autoridades israelíes como un incumplimiento directo del acuerdo que se acaba de firmar recién el lunes. Es decir, hace un par de días es que se firma este acuerdo y ahora ya Israel está denunciando que Hamás lo ha incumplido, y esa situación, esa acusación tan grave puede incluso detonar en que se reactive lamentablemente el conflicto. Claro. Esperemos que aquello no ocurra, pero por lo pronto ya está sobre la mesa esta acusación gravísima que han emitido las propias autoridades israelíes. Emiten un comunicado. Todo esto ocurre en el contexto de esta imagen que estamos viendo en pantalla, en la cual Hamás entrega 4 cuerpos en las últimas horas que salen desde la ciudad de Gaza, son enviados a territorio israelí, llegan específicamente al Centro Nacional de Medicina Forense en la ciudad de Tel Aviv, y es ahí cuando, posterior a los exámenes respectivos, es que las autoridades israelíes han determinado que uno de estos cuerpos no corresponde a los rehenes, y es ahí cuando dan a conocer esta información al mundo. Y en paralelo a esta acusación tan grave que están haciendo desde Israel de que le han entregado un cuerpo que no corresponde, que no tiene nada que ver, también están acusando por parte de Israel y de Estados Unidos. El propio Trump también ya ha comunicado esta situación, que Hamás se está retrasando de manera deliberada con la entrega de los 20 cuerpos que faltan de los rehenes. ¿Por qué? Porque el acuerdo que se firmó el lunes implicaba que la entrega inmediata tanto de los rehenes vivos como de los cuerpos de los rehenes fallecidos de Hamás de Hamás a Israel, y viceversa. Israel iba a liberar detenidos palestinos, pero ahora están acusando que Hamás se está demorando a propósito, y esta situación, sumado al hecho que ahora están acusando que han entregado un cuerpo que no corresponde, puede incluso, Karina, que se reactive lamentablemente el conflicto. Claro que sí. Ahora, son señales que empiezan a aparecer y empiezan a generar dudas, ¿no? Porque también aquí llamaba mucho la atención que este acuerdo en la primera fase se hubiera alcanzado de manera tan rápida y que no hubiera habido contratiempos. Ahora lo que está apareciendo es precisamente lo que se mencionaba, que hubiera algunas dificultades en el cumplimiento de los compromisos, ¿no? Exacto, y ahora lo que están diciendo también algunos analistas internacionales, yo estaba recién leyendo ahí algunas columnas, que es posible que Israel adopte esta postura de, debido a que desde Hamás están incumpliendo con nuestro acuerdo, tenemos todo el derecho de volver a tomar las armas y lamentablemente volver a bombardear
la Franja de Gaza. Veremos qué es lo que ocurre, pero por lo pronto hay conmoción y expectación internacional respecto a lo que está sucediendo actualmente entre Israel y Hamás.